Los Testigos de Jehová. Su historia. Su fundador fue Charles Taze Russell. Nació en Pittsburgh, Pensilvania, en los Estados Unidos de Norteamérica, en 1852. Sus padres eran cristianos presbiterianos, y él se volvió adventista. El año 1870 organizó un curso en su ciudad natal para estudiar la Biblia. Aquí tuvo la oportunidad de conocer los estudios de un cierto Guillermo Miller, que se referían a la segunda venida del Cristo, interpretando Daniel 8:14. Después de 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. Y dando a cada día el significado de un año, Miller había llegado a la conclusión que el año 1843 Cristo volvería a la tierra, empezando a contar desde el año 457 a.C., cuando Esdras regresó a Jerusalén con los judíos desterrados en Babilonia. Reino milenario. No obstante el rotundo fracaso de Miller, el joven estudiante de la Biblia Carlos Russell quedó impactado por el clima de espera que dichos estudios habían creado en la gente, y quiso aprovecharse para fundar una nueva agrupación religiosa. En el año 1876 hizo el grande descubrimiento según el cual Cristo había regresado 2 años antes en forma espiritual, puesto que espiritualmente había resucitado a los 3 días de haber muerto. Se consideró a sí mismo como uno de los 7 mensajeros de Dios, que Dios había destinado a iluminar a los que viven en las tinieblas. Su misión consistía en preparar el reinado milenario de Cristo, que tendría lugar el año 1914 al año 2914. Por lo tanto, dedicaría todas sus energías a destruir todos los errores de las religiones existentes. Propaganda. Para lograr esto, el año 1879 fundó la revista Atalaya y Heraldo de la Presencia de Cristo. Atalaya quiere decir torre de observación, el lugar donde antiguamente se ponía el centinela para descubrir cuando algún enemigo se acercaba a la ciudad. El año 1884 fundó la Sociedad de Tratados de la Atalaya, mediante las limosnas de los adeptos y las ganancias que sacaba de las publicaciones. Logró montar una grande imprenta y empezó a comprar grandes propiedades. Escándalos. Mientras sus éxitos en campo proselitístico despertaban grande interés en la opinión pública, su conducta dejaba desorientados a muchos de sus seguidores. En 1897, la esposa de Russell, alegando crueldad e infidelidad, pidió y consiguió el divorcio. Russell apeló 5 veces, sin conseguir nada. Más tarde, tuvo que comparecer ante los tribunales bajo la acusación de vender trigo milagroso a $60 el barril. Aseguraba que iba a producir 15 veces más la cosecha del trigo normal, lo que nunca se realizó. Fue condenado a regresar el dinero. Vendió también frijoles milenarios y remedios milagrosos para curar de apendicitis, tifoidea y cáncer a sus seguidores. Rotundo fracaso. Por fin llegó el esperado año 1914, en que Cristo iba a reunir a su rebaño y dar inicio a un milenio de felicidad. Además, Jerusalén iba a ser liberada del dominio pagano y se acabarían todas las iglesias, en especial la Iglesia Católica, todos los gobiernos, los bancos y las escuelas. Pasó el año y no sucedió nada de lo anunciado. Al contrario, del año 1914 al 1917, la humanidad fue sacudida por la Primera Guerra Mundial, que sembró por todos lados muerte y sufrimiento.
Frente a un fracaso tan rotundo, Russell volvió a estudiar la Biblia, llegando a la conclusión que efectivamente Cristo había regresado en 1914 en forma desapercibida. Había luchado contra Satanás y lo había arrojado a otro lugar donde seguía haciendo el mal. Los 144,000 elegidos. El año 1916 murió Russell, mientras viajaba de Los Ángeles a Brooklyn, donde había establecido el cuartel general de su movimiento religioso. Le sucedió Joseph Franklin Rutherford, que se dedicó a borrar de la mente de los testigos de Jehová el recuerdo del fundador. Aplazó la segunda venida del Cristo para 1918. Al no suceder nada especial, dijo que había hablado del templo espiritual de los 144,000 elegidos al que Cristo había vuelto para purificarlo. En 1919 lanzó la revista quincenal La Edad de Oro, que con los años cambiaría de nombre. En 1937 se titularía Consolación, y a partir de 1946 hasta la fecha, Despertad. Campaña anticatólica. Desde 1922, Rutherford empezó una campaña diabólica contra la Iglesia Católica, transmitiendo conferencias por las emisoras. Para él, el principal enemigo de Dios y por consiguiente el más grande enemigo de toda la sociedad es la organización religiosa romana. Acusaba a la jerarquía católica de ser la prostituta, Babilonia la Grande, la madre de todas las abominaciones que hay en la tierra. La espera de los patriarcas. En 1920, Rutherford había hecho una profecía según el cual en el año 1925 iban a resucitar los antiguos patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y otros justos del Antiguo Testamento, para gozar de la plena felicidad en el mundo nuevo, que iba a empezar precisamente aquel año. Por lo tanto, hizo construir para ellos una magnífica mansión cerca de San Diego, California. Una vez más, llegó la fecha esperada y no sucedió nada. Rutherford no se desanimó ni dio explicación alguna. Esperó su llegada hasta el 1930, cuando se decidió a ocupar la mansión personalmente, viviendo en ella como un antiguo rey hasta el día de su muerte, que aconteció el año 1942. Preparación de los propagandistas. Le sucedió en la presidencia de los Testigos de Jehová Nathan Homer Knorr. Antes que nada, trató de cambiar de táctica en las relaciones humanas frente a las fuertes reacciones que de parte de los gobiernos y las iglesias cristianas habían provocado la actitud descarada de Joseph Franklin Rutherford, que tildaba a todos de satánicos. Aconsejaba guardar en las conversaciones un tono agradable, tratando de ser siempre persuasivos y convincentes, nunca indiscretos y dogmáticos. A él se le debe la actual organización de los testigos, la preparación de los misioneros y la fundación de la escuela bíblica Galaad.